bienvenidos todas y todos. Vamos a hacer el acto de premiación de la cátedra a la mejor tesis del 2017, que según el jurado, después de que tuvo muchas tesis de muy buena calidad, decidió que fuera la tesis de Iracema. El acto va a consistir en, nos va a hablar primero el doctor Villa en lugar del rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que lo mandó en su representación. Luego el doctor Antonio Villa, también los Villas tenemos aquí, que es el encargado de la editorial de la Universidad de Guadalajara, nos va a dar unas palabras. Después yo presento a Iracema y luego Iracema, que es el acto principal, nos va a decir cómo hizo su libro, cómo hizo su tesis y cómo la convirtió en libro. Y este libro se va a mover, se puede mover, se va a mover libremente y ya ha tenido impacto en América del Sur de una manera muy importante. Y está teniendo impacto en México también. Entonces, muchas gracias. Arturo. Sí. Gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias, doctor Jorge Alonso. Buenos días a todas, buenos días a todos. Pues bien, como adelantó muy acertadamente el doctor Jorge Alonso, me encuentro aquí en representación del doctor Héctor Russo Lizaldea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, quien tuvo la atención y me confirió el honor de venir a representarlo en esta presentación del libro de Iracema Gavilán, Movimientos Culturales en Defensa del Territorio, Extractivismos y Megaproyectos en el Altiplano Wirikuta. Y asimismo, además de la presentación del libro, en sí también constituye un acto de reconocimiento y de premiación a la maestra Iracema por tan destacado trabajo, tan relevante, como estábamos comentando hace unos minutos, no solamente para la academia en sí, que de hecho eso en sí ya es un gran mérito, sino además tan relevante y actual en los momentos en que vivimos, que hay una amenaza a diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes identidades, incluso al medio natural y al medio social. Entonces, en este contexto nos parece muy relevante este tipo de obras, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y en particular el tipo de trabajo que realiza la cátedra Jorge Alonso, que es resultado también de una colaboración institucional entre Ciencias Occidente y la universidad, a través del centro universitario. Bueno, en este contexto, decía, me trabé el doble honor de venir a representar al rector, quien desafortunadamente tuvo un asunto urgente y no pudo venir, y también el honor, decía el doble honor, por una parte el de representarlo y por otra parte el de tener la oportunidad de conocer a la autora, de volver a saludar al doctor Jorge Alonso y al doctor Villa, además como a todos los presentes, las presentes, digamos, en este medio, en esta, por cierto, edificio histórico del CIESAS, en lo que han estado personajes tan importantes como el propio doctor y algunos otros académicos que no terminaría de nombrar. Entonces, bueno, para mí es un gran honor y además una gran alegría como académico, como egresado del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad, que también tiene una historia en su nacimiento, en su origen, de colaboración con el CIESAS. Y finalmente también por el tema en particular que, como decíamos nosotros, a todos nosotros pues, que estamos en el medio de las ciencias sociales, nos resulta muy importante en términos académicos, pero sobre todo en términos de la urgencia de tomar acciones concertadas, colectivas, inteligentes, racionales, pero también responsables con respecto a lo que está ocurriendo con nuestro medio social, cultural, económico, ambiental. Sin más, pues bueno, quisiera ya no consumir más de su tiempo, solamente reiterarles el saludo de nuestro rector, de nuestras autoridades, el doctor Raúl, la doctora Roberto Moreno, la maestra Carla Planter, y pues bueno, dejaré yo la palabra reiterando mi felicitación a la doctora, al doctor, como siempre, reconocimiento, felicitación
por el trabajo que sigue realizando en beneficio de las ciencias sociales y en particular por sus contribuciones a este tipo de temas tan urgentes. Muchísimas gracias. Doctor, también un saludo, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, gracias a todos. A nombre del Centro Universitario, gracias por estar aquí. Muy amable. Muchas gracias. Y ahora le pediremos al doctor Carlos Antonio Villa, que es el encargado de las publicaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que nos dé unas palabras. Le agradecemos su presencia y que nos acompañe. También le agradecemos que nos dé los libros para distribuirlos gratuitamente, que ha sido esto un impacto muy importante que ha tenido la carrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues extender este saludo y un saludo muy agradecido por la presencia de ustedes. Me siento muy halagado realmente por la invitación, este espacio, este lugar que se me confirió, acompañado de mi amigo el doctor Alonso de tantos años, de la SEMA, esta premiada de esta tesis que nos vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para que circule, que sea leída. Finalmente son trabajos que se tienen que compartir para que cumplan ese cometido. Desde luego mi compañero y tocayo de apellido, hay que buscar algo genealógico de Arturo Villaverde, ahí en la genealogía donde está la bisagra, lo que nos emparenta. Bien, bueno, he tenido también un halago, un gusto muy grande, una satisfacción profesional, personal, haber dirigido la editorial de ACAS durante el periodo del rector Raúl Solís, que pues me tuvo la confianza de nombrar en este cargo de unidad de apoyo, así es el nombre institucional, unidad de apoyo editorial, que precisamente, sin más explicación, es apoyar precisamente a que circulen nuestros libros. Este año rebasamos los 100 libros, nos fuimos así poco a poquito elevando, con buena calidad, se los digo porque conozco la mayoría de los cuerpos académicos, de los autores, sé de su trabajo responsable, profundo, de los niveles científicos que llegan a lograr en sus obras, el esfuerzo, y lo hacen de una manera, pues ahora sí que con entrega, con el compromiso de que volteen hacia nosotros para aprender algo, para ver estos mapas que se hacen en la Universidad de Guadalajara, en el CIESAS, que hacemos. También ha aumentado el número de coediciones, que es otra de las buenas noticias que podemos tener. Hay más libros que coeditamos con CIESAS, con el Colegio de Jalisco, otras instituciones. Es muy complejo, esto es complicadísimo, son caminos muy escabrosos, luego hacer coediciones, ¿no? Pero es también parte de que tenemos que realizar. Tenemos 25 revistas en editoriales científicas, la mayoría de ellas están indexadas en Scopus y en los índices internacionales, lo cual también ayuda mucho a la difusión. Y el paso que se ha dado tecnológico al libro electrónico, luego platicaríamos cómo volver electrónicos estos materiales, la misma tesis. Ya está. En la página. No, estamos aquí. ¿Cómo se iba a poder estar en la tecnología de punta, en la vanguardia, ¿no? Que pueda hacer visibles los trabajos, ¿no? Estamos haciendo también un estudio en la editorial que ya habrá oportunidad de compartir acerca de cuál es la temática que más se publica, los temas que más se publica en CUL, por autores, temas, fechas, o sea, coyunturas que se estudian, etc. Les quiero decir algo que es triste, pero contrasta con la excelente noticia de esta tesis. El tema menos publicado es precisamente indigenismo. O sea, cuestiones que tienen que ver con pueblos originarios de México, precolombinos. No quiero ni mucho menos prestarle importancia o decir que otras cosas no sean importantes en la vida social y cultural, pero esto pues me llama la atención profundamente, ¿verdad? Teniendo la riqueza amenazada sobre todo, o sea, cultural, valores culturales, herencias, legados, o sea, todo un patrimonio milenario que tiene amenazas tan serias y que pues no tiene toda la difusión que debiera. Son trabajos hasta cierto punto pues, o sea, se convierte más difícil por esta situación de soledad que se llegan a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, bueno,
me hizo hacer esa reflexión. Y lo mismo hasta en los programas de historia que se imparten. Bueno, voy a hacer una crítica en el doctorado de historia en nuestra universidad. La historia empieza de Colón para acá. Entonces, a la hora de proponer un programa que hable, insinúe, roce temas precolombinos, preeuropeos, genera como un resquemor, una cuestión así de extrañamiento. Y yo creo que no se puede entender nuestro presente, nuestra historia, sin considerar no solamente al pueblo, a la cultura que encontraron los europeos, que fueron pues totonacas, mayas, zapotecas, aztecas, y desde luego tlaxcaltecas, que todos sus aliados con una especie de revolución, de guerra civil, que hubo un levantamiento, sino que están milenios atrás de cultura, ¿no? Lograron un orden social, tejido social, con toda su multitud. ¿Cuántos Sénecas, Sócrates, pensadores, filósofos que pasaron desconocidos en la historia, como si no hubiesen existido ni siquiera seres humanos comunes, ¿no? Ni se diga, pues, simplemente la herencia que tenemos, lo que es palpable, lo que es tangible de ellos, el mismo náhuatl, como digo ahora, que acabo de regresar de un lugar muy interesante en Brasilia por el tema de las elecciones. También la cuestión indígena, me decían que sí, qué porcentaje habría todavía de indígenas en México, que una cifra creo que era, vi una gráfica hace poquito que era un 13, un 15% por ahí daba el número de población, el porcentaje de población originaria en México. En Brasil el 6%, a mí me sorprendió muchísimo, eso es una cuestión realmente alarmante. Con toda la Amazonia, con toda la inmensidad, es todo un continente, ese país tan enorme, Mato Grosso, la Amazonia, pero el acoso, el destierro, el despojo, todo esto de los pueblos, pues también pone las culturas también en un estado de supervivencia muy precario, muy difícil, ¿no? Y en México, bueno, con esto de las mineras, que igualmente es tan avasallador, tan frontal, tan arbitrario, neoliberalmente hablando, toda esta extracción, toda esta explotación, hasta el circuito, una carretera que hubo que pasó por San Miguel Cuitlán, aquí cerca de Jajititlán, que también en un centro ceremonial había algo importante según la propia comunidad. Luego la memoria, hay que reconstruirla, está esa microhistoria de todo, con la gente en las rancherías que dicen, no, si había estelas de la nacida, había grabadas, dice, unas piedras muy grandes, dice, como las que hay allá en Monte Albán, dijo, ay, como, sí, se los llevaron los ingenieros en sus usaron las grúas, las camionetas, un saqueo, una cuestión así, sin miramientos de nada, sin detenerse de nada. Entonces, pues qué importante un libro como este, una tesis de estas, insisto, deberíamos tener más trabajos, voltear más hacia lo nuestro. Nuestro castellano se explicaba en Brasil, exacto, que hablamos un español aztequizado, en náhuatl, muy profundas raíces, náhuatl, un porcentaje muy grande de palabras, de vocablos, tecolote, cacahuate, chocolate, etc. Vienen de esta lengua antigua, bellísima, por cierto, papalote, pero nunca había un maestro que nos explicara en el pizarrón la etimología. Sí nos enseñaron, y qué bueno, a descubrir positivo, etimologías grecolatinas, pero no vimos ninguna raíz. Alguien que nos explicara a nosotros mismos por qué nuestro mexicano, nuestro español mexicano, tiene tantos elementos de nada, ¿no? Comenzando desde ahí, pues cómo invisibilizamos aspectos tan importantes de nuestras culturas, ¿no? Bueno, no me estiro más, darles las gracias a ustedes, Chima Pente también aquí, mi amigo el doctor, felicitar nuevamente a Yacema, agradecer pues invitarme a compartir, estar con ellos en esta mesa memorable, esta bonita mañana, esta hermosa, el clima está precioso, ¿no? Se presta. Muchas gracias y voy a terminar esa entrega. Pasamos a la entrega del premio. El premio es la publicación del libro y la difusión, cosa directa. Pero bueno, para que lo recuerden y la sepan, privilegio. Bueno. Ahora yo voy a presentar a Iracema, luego Iracema hará un acto central.
Iracema Gavilán, en el cambio de siglo, cursó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México su licenciatura y se tituló con una tesis que recibió mención honorífica en torno a la región cultural huichol, destacando la cartografía de una identidad indígena en la Sierra del Mayar. En 2003, estuvo en un trabajo de campo en la montaña de Guerrero sobre el impacto ambiental de la construcción de la presa La Parota, y en la misma facultad, donde hizo su licenciatura, al finalizar la primera década del siglo XXI, realizó una maestría en estudios latinoamericanos. Volvió a obtener mención honorífica cuando presentó su tesis sobre prácticas de resistencia y geografías reinventadas en la experiencia de los Nayarit en México y los Otavalo en Ecuador. En 2009, bajo la dirección de la doctora Catherine Walsh, realizó una estancia de investigación en la ecuatoriana Universidad Andina Simón Bolívar, donde desarrolló una temática sobre el proceso de resistencia cultural y organización en comunidades rurales de Otavalo. En México participó durante 2 años en un seminario coordinado por la doctora Silvia Soriana en torno a los derechos colectivos desde una perspectiva latinoamericana. En la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, cursó un posgrado en políticas culturales y gestión cultural, donde profundizó en un proyecto con la temática de mujeres tejiendo geometrías. Obtuvo una medalla al mérito universitario en la especialidad de ciencias antropológicas. En 2014, en Argentina, participó en un curso de ecología política en la Universidad Nacional General Sarmiento. A finales de 2015, participó en una investigación interdisciplinar en sociosistemas y sustentabilidad. En el 2016, intervino en una investigación de bases documentales y geográficas para la elaboración de un programa de ordenamiento ecológico de la región jalisciense. Entonces tiene contacto acá con estas tierras. En su alma mater hizo el doctorado en el posgrado de geografía con una tesis sobre movimientos culturales en defensa del territorio centrados en la preservación de Wirikuta, la cual defendió en 2017. En ese año coordinó grupos de trabajo para la socioorganización de la educación ambiental y los derechos humanos para la defensa de los territorios frente a los megaproyectos. Ha coorganizado prácticas de campo para estudiantes, en 2010 en comunidades indígenas Horas y en 2016 en comunidades rurales del Altiplano Potosí. Ha impartido muchos talleres sobre desarrollo cultural comunitario, derechos humanos, conflictos socioterritoriales en América Latina, género y procesos socioterritoriales, cartografía social y mapeo comunitario. Ha organizado también foros y coloquios con las temáticas de gobiernos progresistas y luchas emancipatorias en los tiempos del neoliberalismo en América Latina, minería en santuarios y regiones culturales en América Latina, agua en el desierto y el altiplano de Wirikuta. Cuenta con una treintena de ponencias en las que ha tratado las reconfiguraciones territoriales en la globalización, las perspectivas de la geografía cultural en México, relaciones de poder en la producción del espacio, ritual de identidad, resistencia andina frente al neoliberalismo, comparaciones de resistencias de comunidades indígenas mexicanas y ecuatorianas, extractivismo minero y experiencias de defensa de territorios sagrados, relaciones comunitarias y cosmogonías de pueblos indígenas, territorialidades en disputa, la ideología de los mapas, luchas por lo común, impacto de minería en México,
una revisión a contrapelo del desarrollo desde los pueblos indígenas, extractivismos y agua, participación política de quien investiga, etc. Ha publicado con un coautor un libro sobre la movilidad territorial de la población en México. Ha participado con capítulos en 4 libros colectivos. Escribió el texto Cartografías de la Resistencia en la experiencia de los Nayarite en México y de los Otavalo en Ecuador, en el libro coordinado por Silvia Soriano titulado Espacios en Movimiento, Luchas desde la Exclusión en América Latina, que publicó la UNAM en 2013. Otro capítulo lo tituló Resistencia espacial a la megaminería neoliberal, Wirikuta, San Luis Potosí, en un libro coordinado por varios autores, Megaproyectos en México, una perspectiva crítica, que lo publicó la editorial Ítaca en 2016. Participó en el libro Agua y Megaproyectos en América Latina, que coordinaron también varios autores en Buenos Aires en 2017 por la Universidad Nacional del General Sarmiento, con el texto Neoliberalización y resistencias espaciales por extractivismo minero en México. Finalmente, en un libro que se encuentra en prensa, todavía no ha salido, bueno, en la editorial de la Universidad Autónoma de Hidalgo, coordinado por también varios autores, que se titula Geografía Política, un ensayo multidisciplinario, escribió el texto Territorialidades en conflicto, extractivismo y agua en Wirikuta, San Luis Potosí. En diversas publicaciones ha participado con 6 artículos en los que ha dado cuenta del cosmos, la comunidad en América Latina y Ecuador, las perspectivas de la geografía cultural en México, el convenio de muerte de la minera Peñasquito, el tiradero tóxico de las mineras en Wirikuta, la urgencia de Wirikuta y las resistencias contra la minería en Mesoamérica, y en uno de sus más recientes escritos analizó las amenazas al altiplano potosino derivadas de megaproyectos mineros, carreteros, basureros tóxicos, eólicos y represas. Destaca la acción de mujeres geógrafas en los procesos comunitarios y en la definición de estrategias espaciales conjuntas con sujetos locales. Iracema dedicó este libro, Movimientos Culturales en Defensa del Territorio, Extractivismo y Megaproyectos en el Altiplano Wirikuta, a los pueblos, comunidades y colectividades que practican la reciprocidad responsable con todos los seres que habitan la casa común. En su investigación indagó acciones y voces de diversos sujetos que han participado en la defensa del territorio sagrado de Wirikuta contra el ordenamiento territorial violento y agresivo de los megaproyectos. Desarrolló un profundo estudio desde la geografía humana. Emprendió ese proyecto como activista, geógrafa, mujer, madre, académica y defensora del altiplano. Visualizó cómo a las acciones de poder de dominación se han opuesto organizaciones en resistencia. Realizó una tarea multidisciplinaria combinando historia oral, testimonios, cartografía participativa y trabajo de archivo. Se adentró en las voces y experiencias de una gran gama de actores locales y regionales. Dio cuenta de los propósitos neoliberales de grandes consorcios capitalistas. Desentrañó la espacialidad del poder en la violencia del extractivismo minero. Hizo comprensibles cómo Wirikuta es un territorio sagrado y lo que esto implica. Distinguió el movimiento socioespacial emprendido por el Frente en Defensa de Wirikuta y los movimientos socioterritoriales llevados a cabo por actores directamente afectados por los proyectos mineros. Esta tesis compitió con otras de muy buena factura,
un jurado interinstitucional autónomo, y agradecemos la presencia aquí de la coordinadora de este jurado, consideró que esta tesis de Iracema Gavilán era una investigación clara, bien escrita, apegada a la información objetiva, muy puntual, y se destacó que hacía una reconstrucción minuciosa de los procesos de dominación y lucha del pueblo de disputa. Señalaba la combinación de fuentes, archivo, material estadístico y entrevistas, y otro mérito valorado por el jurado fue la perspectiva crítica centrada en el análisis de las distintas expresiones de resistencia y lucha del pueblo wixárika frente al capitalismo como relación de dominación y de despojo. El jurado alabó que teóricamente se haya nutrido de los aportes que han trabajado el tema del capitalismo y del espacio desde el pensamiento crítico. Se consideró que esos acercamientos los retrabajó la autora de una manera muy creativa. Se apunta que hay un penetrante análisis de los movimientos sociales, de los que distingue la territorialidad más a niveles locales y regionales y la espacialidad que abarca desde lo local a lo global. Logra profundizar en la tensión entre las formas materiales y simbólicas de la dominación y las resistencias que se suscitan. El escrito logró relacionar los proyectos extractivistas, el discurso con el que se pretende justificar este expolio y la relación de las transnacionales. Se resalta la multiescala del proyecto extractivista. Se valora la forma en que aborda lo local, lo global, lo teórico y lo empírico. Se alaba también el análisis que realiza de la cultura wixárika y cómo consigue hacer comprensible el espacio sagrado que representa Huixquilucan. Se alaba la forma en que va integrando todos los ingredientes para dar cuenta de un proceso de largo aliento. Y se resalta que sus conclusiones derivan de un rico estudio de una información muy compleja y puntual. El escrito da una perspectiva rural y urbana, organizacional y comunal, indígena y campesina, así como histórica y presente. El jurado unánimemente le otorgó el premio. Generalmente en los jurados hay discusiones de cuál puede ser la mejor tesis, y porque yo conozco muchas de las tesis que se presentaron, eran todas unas tesis de gran aliento y con muy buena factura. No deja de ser relevante que este acto de premiación se dé en el contexto de marchas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos pasando por nuestro país. Como señala Pueblos en Camino, salen de sus regiones por la dictadura del capitalismo, por la destrucción imperial de sus territorios, porque se destruyen sus oportunidades y derechos, y como consecuencia de políticas económicas extractivas, cosa que hace al análisis esta tesis. Se enfatiza que la gente que migra desde Centroamérica al norte es una caravana de refugiados de una guerra integral del capitalismo contra todo el planeta para eliminar excedentes de capital y población y apropiarse de territorios y riquezas. Migran en marcha visible porque su dignidad se ha hecho camino colectivo, porque hay una migración invisible también multitudinaria. Se denuncia el extractivismo, dependencia del rentismo económico, concentración de la riqueza en pocas manos, estados inevitables y necesariamente jerárquicos y autoritarios al servicio del capital. Chomsky criticó la propaganda de Trump que se hace desde Estados Unidos sobre estas personas que huyen de la opresión, terror, pobreza de 3 países que han estado bajo el dominio estadounidense y ahora quiere hasta cerrar las fronteras y balear a los migrantes. Otros apuntan que estas caravanas se dirigen hacia el mayor responsable de su miseria.
No han emprendido una huida, sino una lucha. Se apunta que ha llegado la hora de que el capitalismo asuma sus consecuencias medioambientales y sociales. Hay otro elemento que tiene que ver con el libro que ahora premiado. Ante las imágenes que se quieren imponer de unas caravanas acusándolas de estar manipuladas, hay quienes llaman a recrear la mirada y a poner atención y detectar otro tipo de señales. Se ha aconsejado a no quedarse en que sus integrantes son víctimas de la fatalidad, sino a escuchar lo que nos están diciendo, que decidieron caminar juntos autónomamente con voz propia. Se nos invita a ver la plasticidad de este gesto de autonomía y a detectar su desobediencia practicada con el cuerpo y su interpelación a la solidaridad, a verlos como éxodo de desplazados, a verlos como un nuevo movimiento social que camina por una vida vivible. Y es que el libro de Iracema puso mucha atención, transformó la percepción y aprendió yendo más allá de lo sabido y nos posibilita recrear la mirada y ver distinto. Otro acontecimiento importante que se liga con el libro premiado es la protesta de la Red Mexicana de Afectados por la Minoría, en la que sus integrantes levantan la voz contra una propuesta de ley de la nueva fuerza política mexicana que dice que es izquierda. Esa red se ha opuesto a la iniciativa de ley presentada a finales de octubre para abrogar la actual ley agraria, que todavía es una herramienta de defensa de los núcleos agrarios frente a los proyectos extractivos que generan despojo, destrucción de la tierra y el territorio, daños a la salud y al medio ambiente de sus habitantes, como la criminalización y asesinatos de quienes se oponen a ellos. La red analizó la propuesta de Morena y constató que constituía una regresión y una nueva amenaza para los derechos de los pueblos. Con este intento de legalización se pretende facilitar el acceso de terceros a las tierras y territorios de los núcleos agrarios. Denuncia la red que esta propuesta de ley corresponde a la contrarreforma salinista de 1992 y agiliza la implementación de las reformas impulsadas por Peña Nieto. La red hace ver que la propuesta vulnera el derecho agrario, impulsa medidas limitativas para los territorios indígenas, facilita la entrada de industrias extractivas, facilita la mercantilización de la tierra y el desconocimiento de las comunidades como sujetos de derechos. La iniciativa vulnera la propiedad colectiva de la tierra y es funcional para quienes pretenden su despojo. La red emprende una lucha contra esta iniciativa. En este contexto de guerra de despojo y exterminio que el capitalismo ha emprendido contra los pueblos y la naturaleza, un libro como el que obtuvo el premio en la cátedra de este año contribuye de manera importante al conocimiento de los demás. Quisiera terminar con una apreciación de uno de sus lectores de la tesis, que nos dice: creo que el anuncio del premio y de la premiación y un concepto que está discutiendo con la autora serán suficientes como reseña para compartir esta emoción. Iracema no sabe la alegría y emoción que siento en estos tiempos oscuros y terribles al saber que han reconocido en tu trabajo lo que es un esfuerzo excepcional, comprometido, una guía y estímulo para sumarnos ante complejidades y dificultades, a concretarnos con las raíces bien hundidas en los territorios físico-imaginarios, corporal y espiritual, en la convicción y acción para la resistencia y la libertad. Y en su página de Pueblos en Camino, el doctor Manuel Rosenthal comparte este correo. Felicidades.
día a todas y todos los que están aquí. Gracias por tomarse su tiempo y venir a acompañarme en este maravilloso momento. Quiero agradecer también, por supuesto, a mi mamá, a mi papá, mis hermanos, mi familia y mi raíz zapatista que, digamos, se encuentra representada aquí. Es una reivindicación, sobre todo familiar, del terruño en los Altos de Morelos. Y cargo, como podrán pensar, con esa herencia, con esa enorme responsabilidad del hacer, del saber, de esgrimir hacia dónde con ese antecedente histórico y familiar. Bueno, también agradezco por supuesto a mis tutores durante la investigación doctoral, quienes me acompañaron, por supuesto a quienes caminaron y han estado cerca de las luchas de los pueblos en diversos lugares, por ejemplo el doctor Manuel Rosenthal, al doctor Arturo Gutiérrez y también al doctor Claudio Garibay, que fueron medulares en la defensa de Vilcuta dentro de los comités científicos. Por supuesto agradezco también las recomendaciones y el atino de inscribir la tesis a este concurso, la doctora Verónica Ibarra, muchísimas gracias. Y por supuesto pues al jurado también que seleccionó este trabajo, que sin duda alguna pues, representa a muchas personas, a muchas voces, muchas colectividades están en este texto. Sobre todo también quiero reconocer y agradecer la labor que viene haciendo el doctor Jorge Alonso, no solamente para la publicación, digamos, de este tipo de investigaciones, para la divulgación, sino en lo que compete en el sentido del libro, la publicación que se libera, es un libro libertario que es a todas luces una publicación totalmente anticapitalista y como con toda la coherencia que significa haberlo escrito, pues está aquí. Y está aquí en un tiempo bastante corto para haberlo logrado, sobre todo en un diálogo recíproco con el equipo editor, que también agradezco, pues, por supuesto, muchas gracias. Lo dedico, sí, a los pueblos, a las comunidades, a toda la gente que está luchando por no solamente la vida, lo que concierne a el agua del territorio, sino también pues, las fuerzas que son las responsables de mantener nuestros equilibrios y de nuestra estancia aquí, el viento, el sol, la lluvia, la neblina, etc. Lo dedico a Yena y Gazú, mis hijos, por supuesto. A la familia extensa que tengo en el Altiplano Potosino, que gracias a ellos pues, me han adoptado también y me han compartido pues, su antiguo saber sobre el agua y sobre la tierra. Por supuesto, a los compañeros de colectividades, de colectivas, de organizaciones, a todas las personas que fueron de alguna manera voluntarios en todo el proceso de la defensa de Vilcuta, quienes constituyeron el Frente en Defensa de Vilcuta. Por supuesto, a compañeros ubirrealitarios, les agradezco que vengan aquí y que son parte también sustancial de todo este acontecimiento. Sin la lucha, sin todos estos procesos, sin la resistencia, creo que no habría libro. A ellos les agradezco todo esto, por supuesto. Y compañeros, colegas geógrafos, sobre todo, que se han encargado de darle réplica al libro, y compañeros, colegas latinoamericanistas que están en Colombia, en Chile, en Brasil, en Cuba, en Perú, también, por supuesto, les agradezco pues todas estas compartencias y sus brisas y calores que me han estado haciendo llegar. Lo que quiero contarles es sobre todo partiendo de la pregunta de cómo me acerqué, cómo inició, digamos, este camino del libro, ¿no? Sobre todo tiene que ver con el acercamiento que ya explicaba el doctor Jorge Alonso con el pueblo indígena Wixárika en la Sierra de Jalisco. Pues ya tuve ahí una investigación de la licenciatura, y sobre todo que no es solamente que uno vaya a investigar, sino que uno echa, digamos, raíces, uno va acumulando también energías, va intercambiando cariños, etc. Y esa fue como una de mis primeras acercamientos. Yo recuerdo en algún camión, en alguno de los viajes posteriores, ya haciendo la investigación de la maestría en estudios latinoamericanos, que me interpelaron, por ejemplo, compañeros del pueblo Nayeli, me decían, ¿por qué ustedes los investigadores solo vienen con los prioritarios? Nosotros estamos aquí, nosotros también tenemos mucho que decir. Y de esa manera fue que tuve un retorno, pero a la Sierra de Nayarit, pues también tratando de conocer cómo eran esos ámbitos geográficos, cómo era la lucha,
y encontré un descubrimiento importante en términos de la cultura. Entonces mis estudios han estado guiados prácticamente por la geografía humana y una perspectiva de la geografía cultural, sin dejar de lado el aporte de la geografía política, por ejemplo. Y en ese inter, pues que me voy formando también con varios colegas de Iberoamérica desde la gestión cultural comunitaria, y apostamos desde ahí a hacer una propuesta distinta de lo que se venía haciendo en las comunidades y en los territorios indígenas, de no imponer, del saber escuchar y del saber construir desde abajo. Esa es como una de las, digamos, mayores aportaciones y enseñanzas que he tenido del caminar con los pueblos. Bueno, también el libro nace de mi adherencia al movimiento en defensa de Wirikuta por una coincidencia después de estas dos investigaciones. Pues escuché de un evento cultural que se estaba realizando cerca de casa, allá en Tlalpan, y fue que me acerqué y empecé a escuchar pues, de los megaproyectos mineros que estaban amenazando la región, y pues me involucré y sobre todo ofrecí mi disposición por colaborar, por hacer, desde dónde podríamos participar, etc. Y uno de los espacios, digamos, con los que empecé a hacer, sobre todo alianza, pues no solamente pues, los diferentes colectivos estudiantiles. Entonces en 2011, digamos que uno de mis primeros actos, y como un diálogo y un tránsito entre espacios múltiples, pues hicimos un evento primero en el Auditorio Che, del Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras, y esa misma semana hicimos la otra versión, la versión académica, y con varios investigadores también comisionados del Consejo Regional de Iberoamérica y compañeros del Frente. Hicimos un primer foro. Queríamos alcanzar pues, las dimensiones distintas sobre el acompañamiento, no solamente la lucha estudiantil, sino también pues, la perspectiva académica de lo que había que entender acerca de la dimensión de que era esta movilización en torno a Wirikuta. Entonces, el hecho de que apostara también por caminar desde la academia con ellos, digamos, fue un antecedente importante. Sin embargo, yo siempre lo consideré como un regalo el hecho de haber elaborado un protocolo con una propuesta que implicaba muchas complejidades y retos conceptuales, no solamente para la geografía, sino también pues, desde venir haciendo con los pueblos, ¿no? En ese sentido, digamos, yo empecé a colaborar desde la Mesa de Arte y Cultura como voluntaria, y después, al pasar del tiempo, logré tener, digamos, una coordinación mucho más cercana con compañeros de Raritaria. Pero, digamos, el doctorado fue como un camino análogo, siempre considerado como un obsequio pues, por la ventaja que esto representaba, en el sentido del andar en un doble camino, pero al mismo tiempo aprendiendo, y al mismo tiempo documentando, y al mismo tiempo abonando, y al mismo tiempo tratando de entender, ¿no? Y bueno, el libro se compone entonces de un trabajo de campo minucioso, como ya se mencionó, de una metodología bastante rica y diversa, que también ya la señaló el doctor Jorge Alonso, y sobre todo que tiene no solamente mi mirada como investigadora, como geógrafa, comprometida militante, sino también pues, todos los aportes de las colectividades, de las organizaciones que caminaron en la defensa de Wirikuta, y tiene una singular aportación que es no solamente la lucha del pueblo urrárica, sino también de cómo lo vivieron los pueblos campesinos del desierto, porque se han hecho diferentes tesis en torno a Wirikuta. Sin embargo, un par de estas tesis, o al menos 3 de ellas, defendían la perspectiva, por ejemplo, del desarrollo del derecho al trabajo minero o de la memoria de la identidad apegadas a esta minería que vino a fundar los territorios potosinos. Yo difiero bastante con estas tesis, y lo que hice fue recuperar pues, la forma en cómo se estaba llevando a cabo la experiencia, no solamente de organización, de lucha, las narrativas de cómo están diciendo los campesinos hablando de la defensa de la madre tierra, sino también de cómo están siendo criminalizados. Y fueron aspectos que durante el movimiento de defensa de Wirikuta 2010-2012 poco se supo. Entonces, esta es una de las, digamos, contribuciones. Parte del trabajo que se hace, del trabajo de campo, también tiene sus riesgos, y de esto quiero hablar un poco, ¿no?
de hecho, logré hacer, digamos, un acercamiento casi encubierto con empleados o con aliados de la minera, con operadores políticos, no solamente hablando de empleados de la empresa como tal, sino también de presidentes municipales bastante ligados al proyecto minero, también autoridades ejidales, es decir, representantes sociales de las comunidades que estaban promocionando este proyecto. También, pues esto tiene un riesgo, tiene que ver con la identificación o no de mi persona. Sin embargo, pues siempre me presenté como una investigadora de la universidad y pues siempre enmascarada en el sentido de simular, digamos, otra personalidad acorde al tacto, a la entrevista, al acercamiento con altos rangos de instituciones también federales y estatales, ¿no? También, digo, y esto no quiere decir que no me hayan identificado, algunas de esas ocasiones que hice trabajo de campo, fotografiada también, por ejemplo, fui seguida por varias personas sospechosas con una cámara, en fin, ¿no? Y también quiero hablar en este sentido del trabajo de campo, de la dificultad que significa para las mujeres investigadoras. Y bueno, no solamente es un tema que se está viendo en diferentes foros y coloquios, sino lo que representa en sí el hecho de salir, por ejemplo, a lugares que son bastante violentos, es decir, que hay una fuerza no solamente policíaca a la orden de las empresas mineras, sino también hay sicarios, hay narcotráfico, etc. Hay también, quiero mencionarlo, hay también un cerco, también hay un hostigamiento, no solamente dentro de hombres, de compañeros de las organizaciones, sino también dentro de los espacios comunitarios. Y entonces, pues nosotros estamos doblemente o triplemente expuestas a hacer este tipo de investigación. Quiero decir, bueno, que no está exento como de estas situaciones, ¿no? ¿Cómo nace un libro? También tiene sus dimensiones personales y tiene sus dimensiones colectivas, organizativas. Bueno, el libro, quiero mencionarlo, se gesta en un tiempo bastante oscuro, ¿no? Es un momento en que en lo personal me tengo que replantear. No solamente mis hijos y yo fuimos, digamos, flechados, nuestra sensibilidad fue trastocada, también vino en un momento de crisis, en un momento de rompimiento, de desilusiones con organizaciones también, pero en un contexto también de sanación, de introspección, de discernimiento, como lo decía al principio, de hacia dónde caminar, de hacia con quiénes, qué hacer, etc., ¿no? Y el libro representa de alguna manera la culminación de un ciclo también espiritual, ceremonial, de trabajo, que mirándolo desde la perspectiva también de los liberales, con todo respeto, significa para mí un proceso de 5 años de crecimiento, de evolución, pero también de trascendencia. He crecido también con todos y con todas. Y bueno, sobre esto quiero hablar además de la estructura que tiene el libro. El libro se puede leer desde el principio, se puede leer del final hacia atrás, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues el libro está compuesto, digamos, de diferentes escalas. No solamente hablamos pues de la perspectiva geográfica como tal, de cómo está redactado, de cómo está integrado. La primera parte constituye, digamos, escalas de lo global a lo nacional, a lo local, y se enfoca prácticamente a lo que es el discernimiento, a desmontar el extractivismo minero. La segunda parte habla sobre todo de las escalas y de las prácticas de resistencia, es decir, de la organización, no solamente regional, local, sino microterritorial de los pueblos del desierto y también del pueblo birrárica. Y esto me lleva a hacer un planteamiento interesante a través de una lectura de geógrafos sajones que habla de la neoliberalización del espacio, entendido como un proceso, es decir, que dentro, digamos, de todas las políticas, de las leyes reguladas, abiertas, liberalizadas, digamos, por este proyecto global, por esta lógica de la acumulación de capital, pues también está analizada en un proceso multiescalar y dialéctico. Es decir, no podemos separar, digamos, la escala global de la escala local sin entender lo microterritorial y regresar nuevamente a lo regional para saber qué está sucediendo en estos territorios. Bueno,
esta reflexión no es propiamente mía, sino a través de la lectura de los geógrafos sajones. Sobre todo quiero también considerar la participación o la presencia de uno de los geógrafos mucho más leídos en estos tiempos, que es David Harvey. En estos días estuvo en la Ciudad de México compartiendo con algunos estudiantes. Muy interesante lo que decía, porque decía él, la izquierda está tratando de contener, digamos, los procesos que avanzan en torno a la derechización, a la mercantilización de los bienes, pero no está siendo capaz de señalar, ni siquiera en la academia, ni siquiera en los medios, que es el capital, el responsable de todos estos procesos. Y lo que señalaba es lo que está en el libro, esta multiescalaridad. Y no pienso que sea solamente una perspectiva, digamos, propia de los geógrafos, para no presumir tanto, ¿no? sino que es también pues, una forma como los geógrafos hemos venido trabajando, y son parte también, digamos, de las lecturas que vienen haciendo algunos teóricos o intelectuales latinoamericanos a partir de los trabajos de los geógrafos como David Harvey, Sir Neil Smith, etc., algunos de ellos que ya no están aquí con nosotros, ¿no? Pero sin embargo, digamos, lo que hacemos es ese desdoblamiento de lo global y lo que está pasando en lo local con estos territorios, entendiendo pues de la experiencia de los pueblos, qué hay, qué sucede en relación a esta defensa de los bienes comunes, qué están planteando, cómo se están organizando, etcétera, ¿no? Y en este sentido, entonces, quiero también compartirles a ustedes un poco de la relevancia que tiene la geografía, no solamente como ciencia social, que sí que hablamos de una perspectiva bastante crítica, pero también hay un hacer de la geografía en este libro, que es la geografía colaborativa, una geografía que milita, una geografía que camina con los pueblos, y por lo tanto esa es, digamos, una de las mayores, digamos, importancias de este trabajo, en lo personal y en lo profesional, también en lo académico. Bueno, ¿qué entendemos entonces como esta perspectiva de la geografía? Hacemos la lectura entendiendo pues, al capital, tratando de desmontar esta ingeniería prácticamente desde la megaminería, del extractivismo minero, tratando de acertar en la crítica de hacia dónde nos está encaminando todo este megaproyecto, no solamente ideológico, económico, también político, también social, también cultural. No solamente la neoliberalización se trata de la desregulación de leyes y de normas, se trata pues, de la intromisión de los espacios más domésticos y con ellos también nuestro cuerpo. Entonces estamos hablando de una aniquilación paulatina y cada vez más acelerada, digamos, de todos los valores de la vida tradicional, de las formas de las relaciones. Hay un rompimiento, digamos, de los espacios de la vida rural, y sobre todo hay un reacomodo espacial en el mundo, y esto es a lo que debemos poner atención, que se están consolidando espacios a partir de la ciudad-región, y la ciudad-región están funcionando como clústeres, sobre todo de la acumulación de poder, de la acumulación de capital, y de ahí como telarañas, como monstruos con tentáculos dispersos a cualquier espacio que pudiera parecer que está apartado, pero no lo es así. Los glaciares, las selvas, los océanos, las inmensidades, todo está siendo alcanzado por este proceso. El neoliberalismo entonces es entendido como una larga trayectoria que promueve desarrollo geográfico desigual. La teoría del sistema mundo de Wallerstein ya lo decía, ¿no? Siempre va a haber ricos y siempre va a haber pobres. Sin embargo, este crecimiento de la desigualdad se está acentuando cada vez más. Se están generando polos de desarrollo porque es la perspectiva, digamos, que se impone de aquellos territorios que los tecnócratas, aquellos que imaginan el territorio, lo observan vacío, abstracto, medible, cuantificable, por lo tanto donde no hay vida, donde no hay personas, y hay que darle estructura, hay que darle funcionalidad. ¿A través de qué? De infraestructura de carretera, de megaproyectos, de represas, de eólicas. Hay que llenarlo para que este sea funcional a la circulación y la acumulación de capital. Esto es lo que está generando, digamos, el gran proyecto neoliberal de estos tiempos. Pero sobre todo que hay que hacer una lectura, y es lo que presenta el libro, esbozando lo histórico, no solamente del neoextractivismo, sino lo que pasa en la región.
Otros actores se han aparecido. No estamos hablando de los inversionistas, digamos, privados, franceses, solamente suizos, españoles, de aquellos exploradores que picaban con su pico, con sus guantes, entraban con sus lámparas y siguiendo las vetas. Estamos hablando de un nuevo actor y de diversos actores transnacionales, por ejemplo el capital financiero, que tiene todo el poder y todas las garantías jurídicas para incidir y para transformar, digamos, la cotidianidad de los pueblos. Las agencias transnacionales, los organismos financieros, el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, son estos organismos monstruos que vinieron a generar los cimientos para que el neoliberalismo en nuestros países fuera adoptado. Y con ello, pues todo un pragmatismo y todo un pensamiento sobre lo que implica el neodesarrollismo. Bueno, ¿qué se encuentra también en este libro? Esta cuestión de la multiescalaridad, y como lo digo, no solamente es tratar de entender lo que sucede con estas esferas globales, quiénes están determinando los países centrales, en las grandes ciudades, en las bolsas de valores, cómo van a vivir, o qué tienen que pensar, o qué tienen que comer las comunidades y los pueblos, las sociedades urbanas, las colectividades. Es un análisis espacial bastante complejo, cuando también tratamos de entenderlo desde esta experiencia comunitaria. También hablamos no solamente de la pertinencia de la geografía, como ya lo decía, desde una visión más crítica, porque yo podría estar en una agencia de cooperación para el desarrollo, en un buffet, por ejemplo, en un despacho, y tampoco quiero decirlo, la universidad no está siendo un espacio para hacer este tipo de investigación. Quiero mencionar, y sí lo quiero decir, que es una pena, por ejemplo, que no haya sido reconocida la investigación o una continuidad de la investigación dentro de las estancias postdoctorales de la UNAM, sobre todo por lo que tiene que ver con el financiamiento, con, digamos, todo el desvío de recursos de las universidades públicas y que además nos encontrábamos en un periodo electoral. La siguiente cuestión tiene que ver, por ejemplo, con que no se me tocó la mención honorífica en el posgrado en Geografía de la UNAM, pero en ese contexto, la investigación paradójicamente reconocida por una cátedra que trabaja, digamos, desde otro ámbito. Y eso es lo que obviamente agradezco y sumamente lo que viene diciendo usted, que las investigaciones en torno a los cuestionamientos, a las perspectivas anticapitalistas, a los que caminamos por las luchas, digamos, no tenemos tan fácilmente estos espacios. Y creo que este es el único espacio idóneo donde pudo haber sido reconocida y lo premio, lo agradezco y lo valoro bastante. Por otra parte, quiero hablar más de la estructura del libro, ¿no? Como lo decía al principio, pues esta consta de dos partes y sobre todo que hay aquí una cuestión que sí, que empezamos caminando desde la lucha del pueblo bulgárica, que se reconoce, digamos, al pueblo bulgárica en su dimensión histórica, cultural, de más de ya 500 años, 600 años, con un camino hacia la autonomía, con una reivindicación bastante poderosa sobre los territorios ancestrales, pero también no solamente en el sentido de cómo se entiende, digamos, el territorio en su acepción occidental o de cómo las leyes, incluso republicanas, las han heredado, ¿no? Sino que estamos hablando de un sentido de apropiación más que de propiedad. Ese es uno de los debates y ese es uno de los retos que tuve como geógrafo, ¿no? Cómo entender el territorio, cómo entender los lugares, cómo hablar del espacio sagrado. Por otra parte también, los ejidos, las comunidades y toda su multiculturalidad fue lo que a mí me hizo abrir los ojos y entender que esta lucha no solamente se trataba en torno a la propiedad, ahora sí ellos quienes son, quienes tienen los derechos sobre los ejidos y sobre las comunidades como bienes sociales, sino también estamos hablando, por ejemplo, de los asignados, de los catorceños, ahora reivindicados, los europeos que llegaron ahí desde los 70 al final del 14. Estoy hablando de una comunidad amplia de hippies que llegaron a vivir ahí, que han transformado también las relaciones, han aportado a la permacultura, a la bioconstrucción, y hay un montón de gente de tránsito y otras adaptadas como yo, ¿no? Con esto hemos replanteado no solamente la pertenencia a un territorio múltiple, diverso,
y no solamente a un territorio reconocido por la magia, por la experiencia, digamos, espiritual, de salud, sino también por toda esta mega biodiversidad que existe ahí, sino también por todas las formas colectivas que hay para relacionarse. Y esto lo he venido aprendiendo a partir pues, de toda esta conjunción de saberes, ¿no? Brevemente para sintetizar. Considero que el primer capítulo 1 es de los más poderosos. ¿Por qué? Porque nos lleva a entender cuestiones que no están en otros libros y que no están en otras investigaciones en relación a la megalomanía. Y esto surge, digamos, a partir de varias preguntas. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cómo se implementa en América Latina, en México? ¿Cuál es la relación con el proyecto, por ejemplo, global, extractivista y del desarrollo? ¿Cómo se reviste el extractivismo a través de estas narrativas desarrollistas, pero sobre el territorio? ¿Cómo se cartografía en México y en San Luis Potosí? ¿Cómo se cartografía en estos territorios sagrados? Bueno, el capítulo 2 lo que hace es sobre todo recuperar la memoria y la geografía histórica de la megaminería, también desde Canadá, partiendo de hechos y de datos consistentes que tienen que ver con el abismo tan grande económico, financiero, político, diplomático que hay en relación, por ejemplo, con la megaminería que se practica aquí en México. Simplemente consideremos que tan solo el 80% de las empresas mineras que tienen activos en al menos 100 países del mundo son canadienses. Y estamos hablando de que esos activos se fijan particularmente en los territorios de México y de Estados Unidos. Y también queremos hablar, por ejemplo, de la gran inversión que se realiza no solamente en la investigación relacionada a la megaminería, un geólogo, un geógrafo químico, un trabajador del transporte, por ejemplo, que está dentro de este circuito de la producción minera, gana posiblemente unas 5 o 6 veces más que un trabajador de la industria farmacéutica o de la silvicultura en Canadá. Y la megaminería no es la primera industria en Canadá, es una de las cuartas. Sin embargo, tiene mucho apoyo diplomático, tiene un capital financiero que lo apoya y tiene una práctica que la menciono, es un ensayo. Es un ensayo que primero tuvieron que realizar dentro de los pueblos originarios, aborígenes de Canadá, y que después se exportaron a África, con todo un éxito. Y después de África se trajeron a América Latina. Entonces, con todo el argumento de que ellos vienen a hacer lo que no hacen aquí, lo que yo considero es que realmente lo tienen bastante ensayado. Lo único que facilita, como pues, digamos, toda esta expansión de la megaminería canadiense, pues son las condiciones domésticas que tenemos aquí, que tienen que ver con lo que ellos identifican como condiciones favorables, políticas, por ejemplo, ¿no? Buenas leyes. Y esas condiciones políticas favorables pues, son la corrupción. Son trámites acelerados, ¿no? Manifestaciones de impacto ambiental que no son ni siquiera manifestaciones sociales, ¿no? Consultas a modo, por ejemplo, tienen beneficios económicos que no pagan impuestos cuando allá pagan al menos 70% de sus ingresos a los gobiernos provinciales, es decir, 10 territorios y, perdón, al revés, 10 provincias y 3 territorios en Canadá reciben el 70% de impuestos de la industria canadiense. Por otra parte, digamos que en el capítulo 2 lo que hago es aterrizar, digamos, a través del análisis de la empresa minera First Majestic Silver, sus dinámicas, y no solamente la propuesta que está haciendo en torno al proyecto. Bueno, no es un proyecto, no iba a ser un proyecto a cielo abierto a diferencia de la megaminería convencional o como se viene haciendo la lucha, sino de proyectos subterráneos. Sin embargo, la Secretaría de Economía reconoce, digamos, estas diversas modalidades de trabajo para la inversión extranjera. El proyecto implica la perforación de manera ascendente dentro de la Sierra del 14 y por consiguiente el desvío de las corrientes de aguas subterráneas dentro de la sierra y con ello un impacto a diferentes ejidos de la Sierra del 14 y la Sierra Bajío. Había que entender entonces no solamente la magnitud desde la sierra hacia el Bajío, sino su relación también con otros proyectos que están en la región, tanto mineros como carreteros, como de libre comercio, como eólicos, como energéticos, etc.
El capítulo 3, y también es un aporte interesante y habrá que leerlo con mucho cuidado, sobre todo por los hechos que se revelan ahí, tiene que ver, digamos, con la violencia que se ejerce de este proyecto extractivista. Se evidencia, se mapea esta violencia, no solamente en los territorios, sino también en los cuerpos de las personas. Estamos hablando de diversas prácticas que ya son conocidas, digamos, no solamente en la política mexicana, sino en la forma en cómo se vienen implementando estos megaproyectos. Estamos hablando de la presión, de la criminalización, del encarcelamiento, de los golpes, del castigo administrativo. También hablamos de intromisión, del hostigamiento de las empresas transnacionales en asuntos particularmente domésticos de los ejidos. Estamos hablando de diferentes procesos. Para mí, el concepto de despojo no solo se nombra, pero no es el que me da una explicación de la totalidad de los procesos geográficos espaciales. Está sucediendo, es un hecho, pero no logra explicar espacialmente lo que sucede. Hay acaparamiento, hay privatización, hay patrimonialización, hay expansión, hay un control sobre ciertos lugares, hay una revaloración sobre sitios históricos, hay un control y una vigilancia muy fuerte sobre lugares, sobre territorios, sobre el paisaje, ¿no? Y también hay prácticas de simulación, hay prácticas de suplantación, hay prácticas de ilegalidad, por supuesto corruptas, que tienen que ver con el compadrazgo político. Hubo acarreos, rompimiento de foros informativos. Hay una fuerte operatividad de los representantes municipales y de los representantes regionales, codo a codo, brazo con brazo, con la empresa minera y sus operadores políticos. Y no solamente con eso, también con las fuerzas policiales del Estado y de los diferentes municipios, puestas al servicio de estas empresas transnacionales. ¿De qué se trata también esta en la primera parte? De una búsqueda por la verdad, de la lucha por la dignidad de las personas. Y por eso esa parte la cierro pues, con los testimonios, con las narrativas de la pastoral social de la diócesis de Matehuala, por supuesto, quienes también me han cobijado y me han dado pues, parte de este camino compartido a través de la sanación espiritual y del acompañamiento moral. Estamos hablando no solamente de la reivindicación del territorio sagrado, sino de la cuna, del lugar donde se parió el sol. Y con ello que se parieron también muchas plantas, muchos animales, se parieron antiguos, personas, las más antiguas de hecho, que son los chichimecas aquí en nuestro territorio mexicano. Estamos hablando de la reivindicación de las relaciones recíprocas entre los seres humanos, entre las diferentes colectividades, entre los diferentes pueblos, de la familia ecohumana, a partir de lo que plantea la encíclica Laudato Si, de una ecología integral. Estamos hablando de lo tangible y de lo intangible. Estamos hablando de la materialidad y de la inmaterialidad del territorio de Viricuta. Por eso era tan fundamental el reconocimiento de Viricuta dentro del patrimonio material de la humanidad y la UNESCO, una iniciativa encaminada por conservación humana. Estamos hablando de un territorio que contiene vida, pero también contiene sueños, que contiene emociones, que contiene relatos, que contiene realidad. Y esa realidad está siendo arrebatada por todos estos megaproyectos. Esta parte y el libro en sí es un mapeo de múltiples actores transnacionales, globales, como ya lo mencionaba, capital financiero, transnacionales, diplomáticos, canadienses, empresas, ¿no? También estamos hablando de actores regionales, de dependencias, de Semarnat, de Conagua, de la CONAM, de San Luis Potosí, de la actuación del gobernador. Estamos hablando también de lo local, de la actuación de los presidentes municipales dentro del Consejo de Administración de la Área Natural Protegida, de los representantes ejidales, de la policía. Estamos hablando también en escala local de la lucha y la defensa de Viricuta, y con esto me encapamos a la siguiente parte del momento. Lo que hago es,
con mucha humildad tratar de entender la lucha histórica del pueblo wixárika. No solamente se trata de un desplazamiento, digamos, de la lucha por los territorios de lo local a lo regional. Es decir, que ellos no han vivido, digamos, ajenos al hostigamiento, digamos, de la gran empresa colonizadora, ¿no?, desde el siglo XVI en la sierra, sino también estamos hablando de un hostigamiento institucional. Estamos hablando de un hostigamiento de rancheros, de ganaderos, por supuesto, que ambicionan los territorios y las tierras. No voy a dar mucha cuenta de, digamos, de esta lucha histórica de los levantamientos armados, porque si no yo no tendría que contarles, está en el libro, pero sí quiero retomar, digamos, los antecedentes desde los 70, que fue, digamos, uno de los momentos más álgidos en torno al hostigamiento institucional por parte de lo que fue en ese entonces el INI, a través de los megaproyectos impuestos, de tipo de educación cultural o no cultural, ¿no? Que tiene que ver también, por ejemplo, con la creación de ciertas entidades y formas de representación que después vinieron a suplantar la representación legítima del pueblo wixárika. Estoy hablando también de la lucha en los 90s y de cómo aquí, no solamente en los territorios, en la Sierra Wixárika, fueron afectados por empresas madereras, por proyectos carreteros, sino también que hubo una movilización muy fuerte en torno a la restitución de las tierras que hasta hoy día continúa. Y estamos hablando también de ciertos procesos políticos, pues la entrada fatal del neoliberalismo a través de las políticas que implementó Carlos Salinas de Gortari, pero al mismo tiempo el caminar, por ejemplo, por el movimiento zapatista y de la congruencia con los planteamientos del Congreso Nacional Indígena. Y estamos hablando entonces de un camino sobre todo hacia la autonomía, ¿no?, y de cómo se viene creando a partir de los 90 y su tránsito a la siguiente década con una serie de alianzas con organizaciones. Y esto, digamos, es un elemento característico de la lucha en defensa de Vilipulta. ¿Qué tenemos a partir del 2010? Gracias a la lucha que tuvieron el pueblo wixárika, algunas autoridades y algunas organizaciones, se reconoció en el año 2000 lo que es Wirikuta y la ruta histórica como sitio sagrado natural. Y de ahí entonces se creó una administración particular, y es una escala administrativa con la que dialogo. No es solamente la escala que comprende Wirikuta como tal. Wirikuta es una totalidad mucho más amplia de lo que es el área natural protegida, pero sin embargo me permite hacer este análisis, porque además contiene al menos 7 municipios de la región altiplano norte. 14 Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Ramos. Y estamos hablando entonces en esta complejidad y en este desplazamiento de la lucha del pueblo wixárika, de lo local a lo regional y también, digamos, del territorio doméstico, de los territorios sagrados que están, digamos, dentro de los límites comunales hacia los territorios que están fuera de estos límites de propiedad comunitaria. Y entonces aquí es donde entra como toda esta diversidad de actores y de agentes. Lo que quiero reconocer es que hay siempre un juego, hay un vaivén entre diversas colectividades y entre grupos. Por una parte, pues los grupos creados plenamente por el gobierno y la operatividad de las empresas mineras, entre los que voy a mencionar, por ejemplo, la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales, la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas de Jalisco, también que se vincula, por ejemplo, con el hacer del Consejo sobre los grupos que se formaron desde el altiplano, como la Unión de Ejidos Agraristas del Altiplano Norte, el Consejo de Administración del Área Natural Protegida de Vilipulta y la Guardia Leal de la Esencia Caposteña, que sí hay que decirlo, han servido a los intereses de estas empresas. Y por otra parte, el contrapeso, la argumentación, la confrontación, el discernimiento hacia la búsqueda de la verdad, la identidad, la defensa de la vida, que viene no solamente desde lo regional, local, sino también desde lo nacional, implicando organizaciones, colectividades, personas, y que configuraron el frente de defensa de la vida. No me quiero extender más, sino hacerles la invitación a que continúen leyendo el libro, y que agradezco sobre todo que en esta perspectiva de liberar el libro en su momento previo a la
inicial el día de hoy, lo que nosotros podemos concluir es que este libro, digamos, se vincula o se relaciona o invita a su lectura permanente y constante, a su debate. Y me alegra muchísimo que las primeras invitaciones provengan, para presentarlo en la Ciudad de México, provengan de diversas luchas que se están llevando a cabo, por ejemplo, dentro de las comunidades y pueblos que están luchando alrededor de Texcoco, también quienes están defendiendo los federales en este momento de la Ciudad de México, también por las defensoras del agua de Jalisco, también por los colectivos de estudiantes independientes de la academia, y que eso me congratula mucho. Me los invito a leer el libro y sobre todo a mantener un diálogo constante y un acercamiento con todos estos procesos, que me parece bastante vigente lo que dijo el doctor Alonso, en el sentido de entender la complejidad de los desplazamientos, de los encarcelados, de los perseguidos, de los defensores, y también sobre todo pues, al gran camino que tenemos por delante, que no solamente es hacer una geografía libertaria, crítica, sino también una geografía que sea la que genere las alternativas para estos tiempos que se nos vienen. Muchísimas gracias. Agradecemos a Iracema su manera en que nos comunicó sus tesis, agradecemos que nos haya acompañado, agradecemos a todos ustedes, a todas ustedes también que estén con nosotros en este momento. Como les habíamos dicho, los libros se los pueden llevar, son libres, los que quieran están allí, pueden tomarlos. Agradecemos a la doctora Tere Fernández, que es la coordinadora del doctorado aquí de Ciencias Occidente, a la doctora Magdalena Villarreal, que es parte de la cátedra, responsable de parte de Ciencias de la cátedra Jorge Alonso, y a todos ustedes los invitamos a que pasemos a celebrar este libro con un brindis. Muchas gracias.